Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, hoy les quiero leer este cuentito que se llama El gato que buscaba un hombre. Y fíjense que el cuento está muy bonito. A mí me gustan mucho los gatos, por eso escogí leerles este libro. Y comencemos. Bueno, chicos, vamos a empezar con la lectura. Aquí está mi librito que lo escogí con mucho cariño, y aquí está El gato sin nombre, que es el protagonista de esta historia. Y bueno, ahí está muy atento mirándolos, o como si estuviera mirando algo. Aunque bueno, empecemos con la lectura. El gato que buscaba un nombre. Soy un gato sin nombre, nadie me ha dado uno. Cuando era pequeño la gente me decía gatito, y ahora solo gato. Y ahí está, el gato sin nombre, muy triste, en un callejón, y pensando de por qué a él no le dieron un nombre. Todos los gatos de la ciudad tienen su nombre. Este es el gato de la zapatería. Se llama Leo. Me dicen así por mi melena de rey de la selva, explica lo más orgulloso. Y allí está Leo, muy feliz por su nombre, en su cajita, el cual no alcanza mucho porque ya creció un poquito más. Y algún día tal vez ya no alcance y se rompa su cajita. El gato de la librería se llama Harry. Parece que su nombre viene de un libro famoso sobre un joven mago. Y allí está Harry. Y atrás está el gato sin nombre. Pero no está viendo los libros, sino está viendo a Harry cómo lo acarician con mucho amor. Este es el gato de la verdulería. Se llama Pulga. Ahora soy grande, pero de cachorro era muy pequeñito. Hice como con vergüenza. Y ahí está Pulga en su caja de alguna fruta o verdura. Y está alrededor de lechugas, tomates, pepinos, calabazas o cualquier otra fruta y verdura. ¿Y qué a poco a ustedes no se les antoja un delicioso pepino o una fresca lechuga? Este es el gato del restaurante de la esquina. Se llama Fideo, y esos dos gatos son de la panadería. Se llaman Concha y Nata. Como ven, Fideo está muy atento con sus ojos muy grandes, viendo el gato sin nombre. Y ahí están Concha y Nata, viendo a una niña, la cual tiene su bolsito de gato. Esta es la gata de la cafetería. No tiene uno, sino dos nombres. El vendedor la llama Doña Moca. El dueño le dice Panela y ella le responde por igual, miau. Y allí está el gato sin nombre, viendo a Moca cómo está jugando con sus juguetes, con sus dos dueños. Ella es Dharma, la gata del templo. Le gusta estar quietecita y pensar en silencio. Allí está el gato sin nombre, atrás, viendo a Dharma cómo está sentadita en su colchoncito naranjita y muy suave. Me da un poco de envidia. Quiero un nombre, le dije a Dharma. ¿Por qué no eliges tú mismo? No es tan difícil, puedes encontrar un nombre hermoso en el estómago. Ahí está Dharma, viendo al gato sin nombre y diciéndole de que él puede encontrar un nombre hermoso que refleje su personalidad. Así que salí a buscar mi nombre a la ciudad. Señal, flecha, carro, bicicleta, anuncio, estacionamiento, ninguna palabra bonita. No me gusta, no encuentro un nombre para mí. Allí está el gato sin nombre, viendo los objetos, los cuales no le gustan para que sea su nombre. Hola gordo, ¿cómo estás? Hola pelusa, ¿qué haces? Hasta los perros tienen su nombre. Estas dalias y margaritas son hermosas y también tienen nombre. Ahí está el gato sin nombre, viendo a los dos perros y a las dalias y margaritas. Y cada vez está más triste porque no encuentra un nombre para él. Pero a mí siempre me llaman gato callejero, gato mugriento, gato loco, y yo no me llamo así. Oye tú, fuera de aquí, largo. Tampoco son nombres para mí. Y allí está el gato sin nombre, saliendo corriendo de un escobazo que le están dando.
Y aquí les quiero decir que no maltraten a sus mascotas ni a los animales porque ellos también tienen sentimientos y les duele que los maltraten. Así que no los maltraten ni les hagan daño. Esta lluvia como que no va a parar, pues también llueve así de fuerte sobre mi corazón. Ahí está el gato sin nombre, viendo cómo llueve y también diciendo de por qué no encuentro un nombre para él. Bastante triste y también debajo una banquita porque su corazón llueve muy fuerte. Porque en su corazón tiene una lluvia inmensa de sentimientos tristes. Hola, ¿tienes hambre? Escucho una voz muy dulce y huele bien. ¿Qué ojos tan bonitos? Color limón, me dijo. Ahí está el gato sin nombre debajo de la banquita, viendo a la niña de la panadería que estaba allí, que vio en la panadería. Ahora lo entiendo, no es que necesito un nombre. El gato sin nombre se está dando cuenta de algo, de que en realidad lo que de verdad necesito es alguien que me nombre, de que en realidad él necesita un dueño que lo cuide, que lo ame y que le dé su comida, que le dé un nombre y que lo va a cuidar y que lo cuide por siempre. Vámonos a casa, Limón. Ahí está el gato sin nombre, yendo a su nuevo hogar con su nueva dueña y que siempre va a ser feliz. Aquí vamos a dejar la lectura del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este cuento que les leí porque yo se los escogí con mucho cariño, con mucho amor, porque a mí me gustan demasiado, muchísimo los gatos. Y no se olviden de darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y bueno,